Hola a todos, soy el Dr. Warren y el día de hoy voy a enseñarles todo lo que necesitan saber sobre la replicación del ADN. Antes de que empecemos, es muy importante que repasemos algunos conceptos clave del ADN y de su replicación. Para empezar, ¿qué es la replicación? El proceso de replicación del ADN consiste en crear una copia idéntica del material genético de una célula antes de que ésta se divida. Esto es muy importante, porque una célula no puede dividirse, es decir, hacer mitosis, a menos que haya duplicado su material genético antes. Ahora recordemos que una molécula de ADN tiene dos cadenas, cada una de las cuales está compuesta por nucleótidos, y cada uno de ellos tiene tres componentes principales: un grupo fosfato, un azúcar pentosa, que en el caso del ADN es una desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina. ¿Y notas qué similares son estas dos? Ambas tienen dos anillos, por lo que se les conoce como purinas, mientras que la citosina y timina tienen solo uno y se les conoce como pirimidinas. Una forma muy fácil de recordar qué bases son pirimidinas y cuáles son purinas es pensar en pura agua, pura de purinas y agua de adenina y guanina. Las cadenas son complementarias en cuanto a sus bases y son antiparalelas. Esto quiere decir que una de ellas corre en sentido 5' a 3' y la otra corre en sentido 3' a 5'. Esto de acuerdo a los carbonos de azúcar ribosa en el esqueleto del nucleótido. No hay que olvidar esto porque es muy importante una vez que empecemos a ver el proceso. Es también muy importante que sepamos que la replicación del ADN es semiconservativa, lo que quiere decir que una vez que se ha sintetizado otra molécula nueva de ADN, las dos moléculas resultantes tendrán una cadena parental y otra nueva. Observa cómo nuestra hélice parental tiene dos cadenas rosas, pero una vez que se haya efectuado la replicación, las moléculas resultantes van a tener una cadena vieja o parental, que si miras bien es la rosa, y otra cadena completamente nueva, que en este dibujo está representada como una cadena azul. Es importante que sepamos también que la replicación ocurre en tres pasos: una iniciación, elongación y terminación. La replicación del ADN ocurre dentro de la interfase, específicamente durante la fase S. Es un proceso complejo que requiere de muchas enzimas, así que antes de empezar a ver el proceso, conozcamos qué enzimas van a participar en él. Primero tenemos a la helicasa. Esta enzima se encarga de separar las cadenas de la molécula de ADN por la ruptura de los puentes de hidrógeno entre los nucleótidos, exponiéndolos y permitiendo que se dé la replicación. Podemos pensar en la helicasa como el zipper de una cremallera, porque separa ambas cadenas. Después tenemos a las SSB, o Single Stranded Binding Proteins. Estas pequeñas proteínas estabilizan las cadenas que separó la helicasa para que no se unan de nuevo en el lugar donde está ocurriendo la replicación. La ADN polimerasa es la enzima constructora. Ayuda a que se unan nuevos nucleótidos a la nueva cadena que va creciendo. La ADN polimerasa solo puede añadir nucleótidos en el sentido 5' a 3', porque requiere un OH libre disponible. Recordemos esto también porque es muy importante. Debemos saber que existen muchas ADN polimerasas. Solo en los procariotas hay 3, cada una numerada con números romanos. La polimerasa 1 se va a encargar de eliminar los primers de ARN que puso la primasa y los va a reemplazar por ADN. La polimerasa 2 es la más pequeña de las polimerasas y tiene una actividad de exonucleasa, además de funcionar dentro de la corrección de los errores que puedan cometer las otras polimerasas. La polimerasa 3 es la que estamos viendo frente a nosotros. Es la enzima que realiza la adición de nucleótidos normalmente. Pinza beta. Lo que hace esta enzima es mantener a la polimerasa en su lugar mientras hace la replicación, pero hace esto de manera que la polimerasa no se una con demasiada fuerza a la cadena de ADN que no pueda deslizarse a través de ella. La cargadora de pinza beta tiene una función importante en la replicación discontinua, pues mueve la pinza beta cada que se completa la síntesis de un fragmento de ADN. Está bien si esto aún no se entiende. Trataremos de aclarar esto durante el proceso. La primasa es una enzima muy importante. Esta hace un molde de ARN que la polimerasa puede leer y a partir de este punto seguir con la síntesis de ADN. Esta enzima es esencial porque sin un primer o cebador de ADN, la polimerasa no puede empezar a añadir nucleótidos.
Finalmente tenemos a la ligasa. Esta enzima funciona como un pegamento, porque une los fragmentos de ADN en la cadena retrasada. Bueno, ahora que ya conocemos todas las enzimas involucradas, podemos ver el proceso de replicación de cabo a rabo. Aquí tenemos nuestras dos cadenas. La cadena rosa es la cadena 5' a 3', mientras que la cadena dorada es la cadena 3' a 5'. Primero, durante la iniciación, la helicasa, nuestra enzima zipper, va a separar las cadenas de ADN en un origen de replicación, también llamado ORIC. Esto va a crear un replicón, que es la unidad de replicación y se ve como una burbuja. Muchas veces la replicación no ocurre en un solo origen, mucho menos en eucariotas, puesto que tienen tanta información genética que necesitan de varios replicones cuando están en fase S. Después de que se separan las cadenas, las SSB se unen a la cadena sencilla y evitan que ésta se junte con su cadena complementaria de nuevo. En este momento inicia la elongación con la primasa, que forma un cebador de ARN que la polimerasa puede reconocer y después iniciar la síntesis de ADN a partir de ese cebador. Ahora empieza lo complicado. Recuerda que teníamos dos cadenas, una de 5' a 3', que es la dorada, y una de 3' a 5', que era la rosa. Pero la ADN polimerasa solo puede agregar nucleótidos en el extremo 3'. Es decir, que en la cadena dorada no vamos a tener problema, pero en la cadena rosa la ADN polimerasa no va a poder trabajar. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en la cadena en que la ADN polimerasa sí puede trabajar, es decir, la cadena que va de 5' a 3', la síntesis va a ser continua, por lo que vamos a llamar a esta cadena la cadena adelantada. Mientras que en la cadena 3' a 5', la síntesis se va a ir dando en fragmentos y esa cadena ahora se llamará la cadena retrasada. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, conforme se va exponiendo la cadena, la primasa va a tener que poner cebadores a diferentes intervalos de nucleótidos, porque en la cadena retrasada se va a estar exponiendo de diferente forma la cadena. Así, conforme se exponga esta cadena retrasada, la polimerasa va a poder añadir nucleótidos en el extremo 3'. Otro problema se va a presentar porque la polimerasa va a parar cada que se encuentre con los cebadores de ARN que están delante de ella. En ese momento, la cargadora de pinza beta va a mover la pinza beta y a la polimerasa al siguiente fragmento de ARN para que se replique a partir de él. Estos fragmentos de ADN que se producen en la cadena retrasada reciben el nombre de fragmentos de Okazaki. Estos aún no están unidos a la molécula completa de ADN. Antes de que podamos tener una molécula completa, un tipo diferente de polimerasa, que es la polimerasa 1, de la cual ya hablamos, se encarga de reemplazar los cebadores de ARN por ADN. Finalmente, la ligasa va a poder pegar los fragmentos de ADN y formar la molécula completa. La replicación del ADN no termina hasta que la polimerasa encuentra una secuencia de terminación, con lo que se desacopla y termina la síntesis. Lo que acabamos de ver ahora fue la replicación en procariotas. La replicación en eucariotas es similar, pero cambian algunas cosas. Como ya habíamos dicho, los eucariotas requieren muchos replicones por la cantidad de material genético que tienen. Por esta misma razón, la replicación del ADN en eucariotas va a durar horas. En el ADN en eucariotas tenemos proteínas que rodean al ADN, las proteínas histonas. Estas tienen que duplicarse también y además tienen que irse desplazando conforme se da la replicación, para darle lugar de trabajo a las polimerasas. Y ahora que mencionamos a las polimerasas, ¿recuerdas que dijimos que para los eucariotas tendríamos más polimerasas? Bueno, en estas hay más y se designan por letras griegas. La polimerasa alfa se encarga de hacer los cebadores de ARN, es decir, funciona como una primasa, pero además puede alargar el cebador con desoxirribonucleótidos. Una vez que ha puesto unos 20, la releva otra polimerasa. La polimerasa beta tiene una función reparadora. Suprime las bases y además rellena los espacios que se dejan en la hebra retrasada como hace la ligasa. La polimerasa gamma se encarga más que nada del ADN mitocondrial. Después, la polimerasa delta es una de las que tiene más actividad de todas, pues se encarga de replicar a la cadena retrasada.
Esta es una de las enzimas que releva la polimerasa alfa. Finalmente, la polimerasa epsilon también tiene mucha actividad, pero se encarga de replicar la cadena adelantada. También releva la polimerasa alfa. Muy bien, para este punto ya hemos cubierto lo más importante acerca de la replicación. Pero si tienes más dudas, te sugerimos consultar el siguiente libro. Eso va a ser todo por hoy. Nos alegró mucho estar con ustedes hoy. Esperamos verlos pronto y no olviden de seguir estudiando.